Vamos todos rumbo hacia la ciudad celestial. Salmo 106, verso 29 al 31, dice así la palabra del Señor. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos este privilegio de poder estar delante de ti en esta noche, alabando tu nombre, exaltándote, Señor, hablando contigo y ahora decididos a oír lo que tu Espíritu ha de hablar y ha de decir a la iglesia. Rogamos que tomes tú el control de todas las cosas, reprenda toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu Espíritu Santo tome el dominio de todo. Señor, se abra las ventanas de los cielos y gracia abundante sea sobre todo tu pueblo. Padre, gracias. Gracias por amarnos tanto, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Este pasaje que nosotros leímos tiene que ver con Balaam, un profeta que era profeta de Dios, que por la codicia que hubo en su corazón, por amor al dinero, por amor a los bienes, perdió su vida. Perdió su vida por no obedecer cuando el Señor le decía que no vaya. Israel venía subiendo al lugar que Dios le había asignado y Balac, viendo a Israel y teniendo miedo, entonces llamó a Balaam, un profeta que era de Dios, y le dijo, ven y maldíceme a este pueblo que sube y que va a pasar por mi tierra, así que ven y maldícemelo, y yo te voy a dar un buen regalo, una buena suma. Entonces Balaam dijo que le iba a consultar a Dios. Si Dios dice que vaya, yo voy. Y si Dios me dice que no, no voy. Y consultó Balaam a Dios. Y consultando a Dios, Dios le dijo que no vaya. Listo, no vaya, no vaya. Entonces, dice la Biblia que Balaam le dijo, le mandó a decir a Balac por los mensajeros que le habían sido enviados, que no podía ir a maldecir porque Dios le dijo que no. Entonces dice que Balac, viendo eso, hizo regalos más grandes todavía, una oferta mayor todavía, más dinero, mucho más dinero, y volvió a enviar a los mensajeros. Y le mostraron a Balaam los regalos que le mandaba el rey Balac, y entonces miró, seguro que se le fueron los ojos, buen dinero, y dijo, bueno, esperen que voy a consultar a Dios. Pero él ya tenía una respuesta de Dios. ¿Cuántas veces necesita el hombre que le hable Dios para que se dé cuenta de lo que Dios quiere? La Biblia dice que de una o de dos maneras habla Dios, dice, y el hombre no entiende. Pero este era un profeta, no era un hombre cualquiera, era un profeta que tenía comunión con Dios. Y Dios le dijo que no. Y él viendo los regalos que le querían dar, claro, la codicia, qué terrible la codicia, o el amor al dinero, como lo llama el apóstol Pablo en sus cartas, que mucho por amor al dinero dice, se desviaron, se apartaron, naufragaron en la fe. El diablo le hizo una buena oferta de dinero, entonces por esa buena oferta de dinero dejaron lo que es el servicio al Señor, el servicio a Dios, el congregarse, y se fueron detrás de bienes terrenales, humanos, y para enriquecerse se olvidaron de Dios, y dice, ¿qué le pasó a la fe? Naufragaron en la fe, naufragaron. Cuando se naufraga en la fe, el río, el mar, la muchedumbre de agua, la muchedumbre de gente, el mundo
arrastra a la persona que está alejada del Señor. Hay personas que dicen, no, yo me alejo de la iglesia, pero yo en mi casa oro, en mi casa leo la Biblia, en mi casa, yo en mi casa. Y no se dan cuenta que al estar separado de la congregación, al estar separado de la iglesia, al estar separado del redil, del pastor, al estar separado, el mundo lo va llevando. Entonces estas personas también, que son amadores del dinero, dicen, no, yo voy, hago mucho dinero y después vuelvo y entonces ahora sirvo y después voy a servir al Señor. Pero el mundo lo va arrastrando y el amor al dinero lo separa de Dios. Entonces dice, naufragaron en la fe. ¿Y qué pasó? Se ahogaron en el mundo, es decir, se sumergieron en el mundo y ahí quedaron viviendo una vida alejada de Dios por amor al dinero. Bueno, Balaam, dice la Biblia, cuando le enviaron muchos regalos, entonces dijo, voy a consultar de vuelta a Dios, lindo regalo, no necesitaba consultar de vuelta a Dios, ya sabía, Dios le dijo que no y tenía que ser que no. Sin embargo, Balaam insistió y fue a Dios y Dios lo escuchó y le dijo, bueno, anda. Y ahí comenzó el problema de Balaam. Cuando no quiso escuchar a Dios, cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer y él no quiso, entonces dijo Dios, bueno, anda. El ángel por el camino casi lo mató, a no ser por el asna donde él iba montado, porque cuando apareció el ángel delante del asna para matarlo, porque salió para matar a Balaam, el asna se paró, se puso en contra de un lugar, le apretó la pierna, él se enojó y bueno, volvió a avanzar de vuelta y más adelante volvió el ángel a aparecer con la espada de la mano para matarlo a Balaam y de vuelta el asna se tiró hacia abajo, no quería seguir porque el asna lo veía y él no. ¿Qué cosa que el asna veía? Lo espiritual y él no podía percibir lo que había delante de él. Dios le dijo que no, pero él insistía que él quería ir. Hasta que Dios, dice la Biblia, golpeó él al asna y porque no quería levantarse y el asna le habló y le dijo, pero yo te estoy sirviendo tanto tiempo, ¿por qué me golpea? Siempre te he estado ayudando, siempre, ¿por qué me golpea? Y se le fueron abiertos los ojos y ahí vio al ángel, ahí vio al ángel. El ángel lo dejó que siga porque le dijo, vas a decir lo que yo te digo. Sí, ángel, sí. Así que subió a maldecir a Israel 3 veces. Y en cada vez que subió, no podía maldecir al pueblo de Dios, porque nadie puede bendecir aquello que Dios bendijo. Israel era el pueblo de Dios. Es decir, era el pueblo del Señor, entonces ¿cómo van a maldecir aquello que es de Dios? Es como que alguien de ustedes me echaron una maldición, que le echen las maldiciones que quieran. Usted es el pueblo de Dios, hijo de Dios, la maldición no llega. No llega porque sobre el pueblo de Dios está los ángeles que acampan alrededor y está el Señor como columna de fuego alrededor, como muro de fuego alrededor de su pueblo. Pueden hacer, decir, maldecir, tirar por choclo, matar gallina, tirarles todo lo que quieran. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces subió Balán a maldecir a Israel y cada vez que iba a hablar, lo único que le salía era bendición. Y lo único que salía era la segunda vez bendición. Y lo único que salía la bendición. Por eso Balac se enojó con él y dijo, pero te traje para que lo maldigas y resulta que tú lo bendices. Entonces, ¿qué entendió Balaam? Que no había forma de maldecir a este pueblo que subía, porque este pueblo era pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pensó Balaam? Balaam, el profeta Balaam, y le dijo a Balac, la única forma de que este pueblo empiece a ser destruido es que Dios esté en contra de ellos, porque no podemos hacer nada, Dios está con ellos, es un pueblo bendito, es un pueblo que nadie lo puede detener, sigue avanzando, la única forma es que su Dios a ellos lo castigue y a ellos lo mate, la única manera. Entonces, ¿qué le enseñó Balaam a Balac?
que busque la forma y la manera, la debilidad del hombre. ¿Cuál es la debilidad de los hombres? Las mujeres. Entonces, que busque las mujeres, que le mande mujeres y que por medio de las mujeres lleven esas mujeres a ellos a que adoren al Dios que tenían ellos. Y eso hicieron. Y la Biblia dice que Israel fue detrás de las mujeres moabitas y las mujeres moabitas los llevaron a que adoren a sus ídolos y que ofrezcan sacrificio a sus ídolos. Y se encendió la ira y el enojo de Dios. ¿Sabe cuánto cayeron? En el enojo de Dios, 24.000 cayeron. Cuando cayeron 24.000, ¿qué es lo que hizo Moisés y los que estaban con él? Se pusieron a orar y a llorar delante de Dios, que tenga misericordia. Cayeron 24.000, iban a seguir cayendo. Que tenga misericordia, a llorar. Y cuando estaban ahí clamando y pidiéndole a Dios misericordia, dice que un israelita trajo una moabita a los ojos de Moisés y a los ojos de todo el pueblo, como diciendo: a mí no me importa lo que ustedes digan, lo que ustedes hagan, no me importa. Los trajo, las metió en una tienda, dice, y ahí estaban. Ahí es donde nosotros, es lo que acabamos de leer, de lo que pasó con Fitness. Nosotros leemos acá: provocaron a la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, es decir, le entró celo, pero este no entiende lo que está haciendo Dios. Dios está matando, Dios está castigando, está la ira de Dios y este encima hace como a propósito y que no le importa nada. Entonces agarró una lanza y se fue a la tienda y dice que lo traspasó a los dos por el vientre y los mató. Por eso dice, se levantó Fines, dice, e hizo juicio. Dice, y se detuvo la plaga. Dios frenó. Quiere decir que esa acción de Fines, de celo por el pueblo de Dios y de celo por el Señor, esa obra de Fines a Dios le agradó. ¿Y qué ocurrió? Se detuvo la plaga. ¿Y qué más dice? Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Entonces, ¿contra qué actuó Fines? Contra la carne. Contra la carne. Nosotros hemos estado viendo en el libro de Gálatas cómo es que el apóstol Pablo decía: el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone, es decir, la carne contra del espíritu. Entonces, ¿qué hizo Fines en el celo del Señor? Lo traspasó. ¿En contra de quién fue? En contra de la carne. Porque la carne no se sujeta al espíritu y no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces fue en contra de la carne. Y la Biblia dice, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Esto que nosotros leemos acá es figura del Señor Jesucristo. Esto que nosotros vemos acá ahora, lo miramos desde otro punto de vista, y esto es figura del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que Dios le dio cuerpo, dice, me formaste cuerpo, le dio cuerpo y en su naturaleza humana hubo un combate. Ese combate que nosotros los creyentes tenemos de la carne contra el espíritu era un combate en Cristo Jesús, porque Él tenía también que vencer el pecado que lo rodeaba, que lo incitaba a hacer lo malo. Usted observe que Israel hizo lo malo porque fue incitado a hacer lo malo. Cuando Cristo venció al diablo, venció la muerte, le quitó toda autoridad al maligno, de tal manera que nadie puede decir: no, el diablo hizo esto al mí. No, el diablo lo tienta y usted decide qué es lo que va a hacer.
Él le presenta la tentación. Entonces usted decide, él no lo puede empujar, no puede decir, no, el diablo me empujó para que no, el diablo lo va a tentar, pero usted decide qué es lo que va a hacer. La Biblia de Jesús dice, fue tentado en todo, le presentó todas las cosas. Nosotros lo vemos aún en el inicio de su ministerio, vemos cómo dice que el diablo lo llevó al desierto y ¿qué hizo? Lo tentó de diferente manera, lo tentó por el estómago, lo tentó por los bienes materiales, lo tentó por el poder, lo tentó de un montón de maneras. Sin embargo, en cada tentación Jesús supo responder mediante la palabra y resistir al mal. Eso fue en el desierto, pero ese no fue todo el ataque del diablo. En el transcurso del trayecto, desde la manifestación anunciando el Evangelio de Jesús hasta la cruz, fue siempre un continuo ataque y un continuo ataque para hacerlo que desobedezca a Dios. Y en Cristo Jesús, la continua resistencia a la naturaleza humana para no obedecer a lo que es la tentación puesta por el maligno. Entonces nosotros vemos a Fines. ¿Qué es lo que hizo Fines? Traspasó, fue en contra de la carne y los mató. Ahora nosotros miramos al Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor con la carne? Venció, dice, al diablo, venció al mundo, venció la carne, venció la carne, al diablo y al mundo. Es decir, venció, traspasó, es decir, no obedeció a la naturaleza humana. ¿Y qué es lo que alcanzó? ¿Por qué decimos que Fines es una figura de Cristo? Porque la Biblia dice, y le fue contada por justicia de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que alcanzó Cristo? Una justicia que es por las obras, porque obedeció a Dios en todas las cosas, pero esta su justicia, la Biblia dice que fue pasada de generación en generación, llegando hasta nosotros, porque nosotros somos el linaje de aquel que murió en la cruz. Somos el linaje. Por eso la bendición del Señor ha pasado sobre de nosotros. Así estaba escrito en el libro de Isaías capítulo 53. Mire cómo dice. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces usted piense, inicia su ministerio y ¿cómo inicia? Y con la tentación. Y finaliza su ministerio, ¿cómo finaliza? Y con la tentación. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y te creeremos. La última tentación, el último ataque del diablo. Pero desde la cruz hasta el inicio del ministerio, 3 años de ministerio, usted ni se imagina las veces que el diablo lo tentó. Le buscó la manera, la forma, lo tentó de diferentes formas, no lo pudo vencer. Por eso es que nosotros miramos a Fines, que es justamente Fines, una figura de Cristo. Fines terminó con la carne y Cristo Jesús terminó con las operaciones de la carne y llegó hasta la cruz. Y la Biblia dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje. Porque en la muerte de Cristo y en su resurrección, mediante la fe, nosotros recibimos el perdón y la justificación, siendo renacido por la palabra de Dios, engendrado por la palabra y nacido del Espíritu. Es decir, somos nosotros el linaje de aquel que murió en la cruz. Somos el linaje. Ahora la Biblia dice, fue contado por justicia de generación en generación. Entonces Isaías dice así, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Vio? ¿Por qué nosotros decimos que tenemos que soportar, sobrellevar las situaciones, las pruebas? No tenemos que andar mordiéndonos ni comiendo unos a otros para luego consumirnos, sino que tenemos que ser pacientes, soportando, porque luego de la prueba viene la bendición del Señor.
luego de la prueba que usted está pasando y usted se mantiene en la fe, se mantiene en Cristo y soporta la tentación y soporta la prueba y soporta las situaciones que usted está pasando, luego Dios lo saca a un lugar espacioso. No va a estar toda la vida apretado, no va a estar toda la vida que parece como que no tiene sentido. No, no, en un momento de tiempo Dios lo va a poner en un lugar espacioso. Es como el salmista habla y dice, pacientemente esperé en el Señor. ¿Qué problema que tenía? ¿Qué situación? ¿Qué presión que tenía sobre de mi vida? Pero yo estaba orando y estaba confiando y estaba esperando en el Señor. Dice, pacientemente esperé en el Señor. Dice, y Él se inclinó hacia mí y puso mi pie en lugar firme sobre peña. Me afirmó. Dios afirma a los que esperan en Él. Los que esperan en Él tienen nuevas fuerzas. Ellos correrán y no se cansarán. Los jóvenes tienen fuerza, pero se fatigan, pero lo que esperan en el Señor es diferente, es diferente, es diferente. Entonces dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, es decir, que valió la pena esperar. Valió la pena soportar, valió la pena confiar en Dios, valió la pena porque ahora veo el fruto del trabajo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces hay un pasaje donde dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, los hombres a causa del pecado en Adán están destituidos de la presencia del Señor. Sin embargo, dice, con su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Luego del sacrificio, el envío del mensaje del Evangelio. Por eso nosotros decimos, tenemos que empezar ya en los grupos el trabajo de evangelización, porque las almas parten sin Cristo si no reciben a Jesús como su Salvador. Y hay almas que están sufriendo, están padeciendo, que necesitan que un enviado, una enviada de Dios, le vende el corazón, porque somos enviados para eso. Que un enviado, una enviada de Dios vaya y le abra las cárceles donde están presos. Un enviado, una enviada de Dios vaya y liberte a los cautivos. Es decir, el mundo necesita de la iglesia del Señor y nosotros somos esa iglesia y somos los que somos enviados, los enviados. ¿Para qué? Para que ellos descubran en el Evangelio lo que ellos necesitan. En el libro de Romanos, capítulo 1, 17, el apóstol Pablo, él dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces empieza ahí en el que cree aquellos que son linaje del Señor. Es decir, la justicia de Cristo comienza a pasar desde su muerte de generación en generación. Muere, resucita, con su muerte el perdón, con su resurrección la justificación y comienzan los hombres a creer y empieza de generación en generación la justicia de Dios asignada a aquellos que han creído. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 26, el apóstol Pablo, verso 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente, que por las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el
conocimiento del pecado. El único que fue justificado es Cristo, pero dice, por las obras de la ley, ningún ser, no lo van a lograr. No, yo voy a hacer las cosas bien, recto, perfecto, todo lo que usted quiera. La buena intención está bien y debe de ser así, pero dice que por las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego dice, pero ahora, aparte de la ley que enseñaba el camino justo, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Entonces, ¿qué es lo que se nos ha asignado a nosotros, lo que hemos creído? La justicia de Dios. Por eso nosotros en esta noche vamos a participar de la cena del Señor a causa de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos vamos a acercar a la mesa. No se va a acercar el hombre viejo que la Biblia dice que murió, sino que se va a acercar aquel hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad a participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, lo que hemos creído. Creímos, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, por eso podemos acercarnos a la mesa del Señor con toda seguridad, sabiendo quiénes somos, sabiendo quiénes somos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Mató la carne, el hombre viejo murió. Lo que hemos creído, ¿qué ocurrió con nosotros? En nosotros el hombre viejo murió. ¿Y qué es lo que surgió? Una nueva creación, un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un hombre que ha creído, que ha sido justificado, que es del linaje del Señor Jesucristo y que su justicia pasa y va a pasar de generación en generación hasta el último que entre a esta tan grande salvación. Entonces, nosotros entramos a esta salvación y ahí vamos descubriendo todas las cosas que Cristo ha ganado para nosotros. Y hemos sido librados de la obra del maligno, de la operación del diablo, librado del mundo, librado de la carne, a fin de que sirvamos y sigamos al Señor y no retrocedamos, no retrocedamos. Entonces la palabra del Señor dice así, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Entonces, ¿qué es lo que nos hizo Dios? Nos hizo el Señor por medio de la fe. Nos libertó del pecado, nos libertó del poder del pecado para que nosotros ahora vivamos una vida nueva. Por eso dijimos, vamos a enfocarnos en todo lo justo, lo bueno, lo honesto, lo que es de buen nombre. Entonces dijimos, vamos a descubrir todo el bien que está en nosotros, que está en Cristo y que está dentro de nosotros. Entonces vamos a empezar a mirar para hacer uso del bien que el Señor nos ha dado, que va a traer bendición a nuestra vida y bendición a aquellos que reciban este bendito evangelio. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo hace una advertencia. Mire lo que dice. Gálatas 5:3. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ahora somos libres. Hemos sido libertados del pecado, hemos sido libertados de la muerte, hemos sido libertados del mal. Éramos cautivos y ahora somos libres. Y dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para vivir como vivíamos antes cuando no teníamos a Cristo, porque ahora somos una nueva creación, todo lo que hemos creído. Por eso hemos estado viendo lo que el Señor decía, anda en el Espíritu. No satisfagan las obras de la carne. La carne va en contra del Espíritu, en contra de la vida espiritual que hemos recibido, sino que vivamos por el Espíritu del Señor y dejemos
que estemos dentro del Espíritu de Dios, moviéndonos en el amor de Dios, moviéndonos, y que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu. Así que somos llamados, mis amados hermanos, a vivir una vida justa conforme a la voluntad del Señor, mediante una justicia que hace justo a los que han creído, librándonos de la acechanza del mal y llevándonos en un camino de santificación. ¿Creen esto, hermano? Esto es así, créalo. ¿A dónde vamos? Rumbo a la ciudad celestial y vamos camino a la perfección. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Cristo es nuestra justicia. Se ha manifestado la justicia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, y lo que hemos creído, somos hechos justos por el Señor. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te exaltamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta obra que has hecho en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, mi amado Señor, pues nos llamaste, nos lavaste, Señor, nos santificaste, nos justificaste, nos diste una vida nueva, una vida espiritual para disfrutarla, Señor. Que tu bendición sea sobre todo tu pueblo, sobre todos nosotros, y descubramos cada día todo el bien que está en nosotros, que es en Cristo Jesús. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre